es uno de los más principales delitos que están en el capítulo 18 de nuestro Código Penal, y es lo que vamos a hablar el día de hoy en relación a este delito. Y bueno, yo había preparado también algunas láminas, no sé eh, si tienen a bien proyectarlas, a efectos de poder eh, tener un orden en nuestra exposición. Eh, y bueno, también debo decir, como una cuestión introductoria, que la corrupción no solamente está en el ámbito de la administración pública, sino también desde el año 2018 el legislador nacional también ha incorporado la corrupción en el ámbito privado como un delito contra la libre competencia, ¿verdad? Entonces yo creo que la corrupción como digamos, elemento que que distorsiona las decisiones que vayan tomando los funcionarios públicos, sobre todo en el ámbito de la administración pública, es el que vamos a tocar el día de hoy, teniendo en consideración el bien jurídico, ¿verdad? Eh, bueno, creo que todo análisis de la parte especial debe comenzar con el análisis de la parte especial con el bien jurídico protegido. Y en este tema del bien jurídico, sobre todo en el delito de cohecho, pues se han hilvanado varias propuestas, varias tendencias de orden doctrinal y jurisprudencial. Yo me voy a referir solo a alguna de ellas para luego entrar a tallar ya en el tipo penal del artículo 394, 395, 393, que es el tipo base de nuestro código penal. El bien jurídico protegido, se han dado distintas variantes para protegerlo, ¿verdad? Desde el ámbito doctrinal. Una de ellas, por ejemplo, es aquella que dice de que en el delito de cohecho se protege la moralidad y la corrección dentro de la administración pública. Esta es una primera tendencia doctrinal, antigua, tradicional, que intenta decir de que a través del derecho penal tenemos que buscar esa eticidad, esa neutralidad de los funcionarios públicos quienes deciden los procesos controversiales, digamos, de conflictos sociales, ¿no? Después hay otra tendencia, otra forma de entender el bien jurídico, es que acá lo que se protege no es la moralidad ni la corrección, ni la buena administración, sino lo que se protege son deberes de fidelidad, deberes de lealtad, deberes de confianza o probidad. Esos son algunos en esta segunda, digamos, tendencia, que son, digamos, criterios muy loables, pero a la vez también bastante difícil de poder probar en el proceso penal aquel funcionario digamos, que coimea o que ha sido coimeado, entre comillas, pues pueda, digamos, probarse de él esa suerte de fidelidad, lealtad, confianza o probidad. Luego está una tendencia un poco más racional, podríamos decir, ya en nuestras épocas, y entienden que lo que se protege en el cohecho son deberes de objetividad dentro de la función pública, y aquí sí me parece que se va alineando y vamos, digamos, encontrando la ratio essendi de protección del bien jurídico, ¿no? Me parece que los deberes de objetividad, que es lo que todo funcionario debe, digamos, comportarse, sobre todo en ámbitos de decisiones, en la toma de decisiones del funcionario público, más aún si estos son magistrados en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Administrativo, etcétera, etcétera. Estos deberes de objetividad que tienen que ver, me parece, más que con la decisión, más que con la investigación o con la, digamos, el hurgar dentro de una controversia, el funcionario tiene que guardar siempre el ámbito neutral, y eso me parece que parece que sería uno de los indicios positivos para la protección
del bien jurídico en este delito. Pero luego está también otra tesis muy importante en el ámbito de la protección, que es el correcto funcionamiento de la administración pública. Y aquí me parece que esta tesis es un poco más mirando el bien jurídico macro, el bien jurídico genérico, porque en todos los delitos contra la administración pública, queridos amigos, siempre hay un bien jurídico amplio, un bien jurídico macro, un bien jurídico genérico, y después hay otro específico, más puntual, que es para cada delito de la parte especial del capítulo o del título 18 de nuestro Código Penal, ¿no? Me parece que esta tesis de la corrección del buen funcionamiento de la administración pública es un ámbito mucho más genérico, que inclusive puede ser tranquilamente analizado desde el peculado, desde la negociación incompatible, desde la colusión, desde el tráfico de influencia. O sea, en realidad todo funcionario se debe a la buena corrección o al buen funcionamiento de la administración pública. De manera que esto me parece que es de recibo, pero desde el ámbito genérico. Como quinto punto o tendencia jurisprudencial y doctrinal, están aquellos que dicen que en el delito de cohecho lo que se protege es el prestigio y la buena imagen de la administración pública. Es decir, cuando un funcionario público es sorprendido, es detectado, digamos, en ámbitos de coimas, de dávidas, de prebendas, lo que se, digamos, lo que se daña o lo que se afecta es el prestigio y buen nombre que tiene la administración pública. Claro, aquí parece que, digamos, parece que aquí estaríamos mirando ciertos vestigios subjetivos, ¿no? Gaseosos, que no terminan de encontrar cierta materialidad y cierta, digamos, tangibilidad en su protección. Sigue siendo el prestigio y el buen nombre, imagen de la administración pública un concepto, digamos, gaseoso desde mi punto de vista. Al final, por favor, vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Por favor, al final. Y yo voy a tratar de lucubrar todo lo que está, y no sé si está la lámina, porque no la estoy viendo, no sé, el organizador, no sé. Sí se ve, doctor. Sí, sí, sí se está viendo, porque yo no la estoy viendo, yo no la estoy Dice el viendo. delito de cohecho en el Código Penal. Ya, Solo se ok. ve la portada, doctor. Ya, ok. Entonces, bueno, entonces el prestigio y la buena imagen de la administración pública es, me parece, un ámbito, me parece que esto tiene que ver más con el ámbito genérico, ¿no? Seguimos esta tendencia a proteger los ámbitos genéricos, los ámbitos macro, que es lo que había dicho antes, minutos antes. Y luego está una tendencia que tiene que ver con el principio de imparcialidad, ¿verdad? Con el principio de imparcialidad. Me parece que esta sí sería, desde mi punto de vista, el objeto a proteger en el delito de cohecho. Porque finalmente, no cualquier funcionario puede ir por la calle vendiendo sus decisiones, vendiendo sus facultades al buen postor, como que si la administración pública fuera un mercado en la cual hay ofertas y demandas. Esto es lo que se debería evitar, ¿verdad? Entonces, qué duda cabe que la imparcialidad como aquella que tiene que ver con el ámbito de neutralidad, con los ámbitos que tienen que ver, digamos, con que resolver de acuerdo a derecho, de acuerdo a su íntima convicción, si es que este fuera un magistrado que tiene que resolver una controversia social. Entonces, me parece que el principio de imparcialidad como criterio jurisdiccional, como criterio constitucional, como criterio extrajurisdiccional, o podríamos decir hasta administrativo, es lo que debería protegerse en el
en el derecho penal del cohecho. Y también me parece que habríamos que entender que hay posturas mixtas, ¿verdad? Que un poco yuxtaponen o se juntan, o una mistura entre los ámbitos de objetividad y los ámbitos de fidelidad y de moralidad. Por ejemplo, se pueden mezclar prestigio o buena imagen de la administración pública con los ámbitos de imparcialidad. Pueden irse mezclando. Y alguna jurisprudencia de nuestra Corte Suprema ha ido virando en este sentido. Pero me parece que lo que se debería o tendría que protegerse en el cohecho funcionarial, en el ámbito funcionarial, es el principio de imparcialidad en la toma de decisiones que realiza el funcionario público, que se ve obviamente distorsionada cuando hay una prebenda, hay una coima o hay un medio corruptor que lo da el cohechante activo, porque aquí, señores, en el cohecho, y como esto es un punto netamente introductorio, lo que estoy diciendo aquí, es que el cohecho es un delito de participación necesaria, es un delito en la cual intervienen dos protagonistas, dos sujetos, personas naturales, claro está, aunque también podríamos entender que fuera una persona jurídica según lo que ha establecido la ley 30.424, que es la responsabilidad penal de personas jurídicas y donde el delito de cohecho forma parte de esta, digamos, de sujeto de regulación, es decir, las personas jurídicas pueden tranquilamente ser sujetos activos, actores o autores, mejor dicho, de un hecho punible donde esté involucrada o involucrado un cohecho. Entonces, es un delito de participación necesaria, no en la modalidad de convergencia, porque los delitos convergentes serían pues asociación ilícita, organización criminal, rebelión, no. Es un delito de encuentro, es un delito de encuentro. Creo que aquí no hay ninguna discusión, o sea, en la doctrina no hay ninguna discusión que esto forma parte de los delitos de encuentro, así como es el delito de colusión, que también es un delito de encuentro, o el delito de negociación incompatible, que para algunos, por ejemplo, no sería un delito de encuentro, un delito unilateral, simplemente. Pero bueno, o un tráfico de influencias, que es el del artículo 400 del Código Penal, que claramente es un delito también de encuentro. Entonces, aquí intervienen dos personas, el cohechante activo, que es el que va a dar el medio corruptor, el que va a realizar el medio corruptor, y el cohechante pasivo, que es el que va a recibir o va a aceptar en principio el medio corruptor, pero también vamos a ver que el legislador se ha decantado por otros criterios, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ver con la pasividad del funcionario público. También el funcionario puede, digamos, realizar conductas activas como solicitar un medio corrupto, ¿verdad? Entonces, pero antes de pasar al análisis, digamos, exegético del artículo 393, que es el cohecho, digamos, genérico, o el que está en el pórtico de entrada para el análisis de este delito de cohecho, vamos a trabajar rápidamente qué es un funcionario público, porque claramente el cohecho pasivo solo puede ser realizado, el cohecho pasivo solamente puede ser realizado por un funcionario servidor público en ejercicio de sus funciones, ¿verdad? De acuerdo al artículo 393, que es un delito especial o un delito de infracción al deber, como actualmente se le conoce, digamos, hay una vulneración de los deberes funcionariales, institucionales, donde hay, digamos, muchas obligaciones que tiene la persona que ocupa un cargo público, ¿verdad? Entonces, desde el ámbito de la administración pública, desde el ámbito del derecho administrativo, que es el ámbito, que es la rama del derecho que gobierna estos conceptos, me he permitido trabajar algunos ámbitos que es importante que se tenga en cuenta a efectos de poder imputar un delito de cohecho a un sujeto activo, a una persona natural o jurídica, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un funcionario público o servidor público tiene que tener un título habilitante, es decir,
que no podemos imputar un delito de cohecho si es que el sujeto activo no es un funcionario público con un título habilitante, que lo tiene que expedir digamos, instituciones públicas como la Junta Nacional de Justicia, como el Poder Judicial, si es para jueces supernumerarios, o el Jurado Nacional de Elecciones para casos de alcaldes que son elegidos por elección popular, ¿verdad? Eso está claramente definido en el artículo 425, numeral 1. No, numeral 2, que son los funcionarios de confianza, funcionarios elegidos por confianza o por elección popular. Luego está aquellos que el título habilitante lo da, digamos, por concurso público, ¿no? Por concurso público, ¿no? Que son los funcionarios de carrera, quienes han sido elegidos para que, digamos, integren un estamento estatal, pues cada ley regula los ámbitos de acceso a la administración pública, que es el título habilitante, su nombramiento finalmente es lo que lo pone como funcionario público. Después está aquellos funcionarios que son nombrados bajo la técnica de una relación laboral, ¿no? Que está en el artículo 425, numeral 3 del Código Penal. El 425, acá haciendo un paréntesis, es una suerte de regulación genérica, ¿no? Técnicamente no es un tipo penal, es una norma jurídica penal que incorpora conceptos, en este caso, de funcionario público, conceptos penales que no necesariamente. Su micrófono, doctor, se silenció. Doctor, disculpe, su micrófono. Ya, ok, ahora sí. Entonces, estaba diciendo que hay un ámbito de relación que está en el artículo 425, numeral 3, donde aquí en los ámbitos los ámbitos laborales, que también son formas de ser incorporados, personas que no necesariamente tienen un título, digamos, de nombramiento, pero tienen un título habilitante laboral. Aquel locador de servicios que tiene un contrato con el Estado, digamos, pero que no tiene ese nombramiento rígido como lo tienen otros funcionarios, pero que basta que firmen una relación laboral, no sé, un locador, que sería una relación más contractual que laboral, que en la cual no tiene subordinaciones, pero que en la práctica sí están, digamos, cumpliendo un horario con un jefe. Me parece que las relaciones laborales o contractuales y las resoluciones expedidas por autoridad competente son títulos habilitantes hábiles y válidos para que se cumpla al menos el primer presupuesto de la incorporación a la función pública. Claro que esto tiene que ir de la mano con, digamos, con la otra característica siguiente, por favor, que tiene que ver con las funciones, obligaciones y deberes. Me parece que el título habilitante, ya sea por resolución, ya sea por contrato o ya sea por ámbitos laborales, eso tiene que ir de la mano con la función pública, ¿no? Los ámbitos de la función pública que tiene como característica, como objetivo siempre, digamos, mirar al bien común, ¿no? Ahora, acá hay una controversia respecto a que cuándo empezaría a realizarse una función pública, desde cuando se presenta el funcionario en la dependencia pública, o desde cuando hace actos de gestión o de organización, o desde que suscribe documentos, ¿verdad? Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Yo creo que son un poco de todo lo que he dicho para certificar que existe una función pública. Es un elemento imprescindible el título habilitante y la función pública. Me parece que
Si no se dan estos dos elementos, no podríamos hablar de un funcionario público, ya sea en el cohecho, ya sea en el peculado, colusión, enriquecimiento, tráfico, lo que fuera, tráfico agravado, obviamente, ¿no? No el básico, porque el básico lo puede hacer cualquiera. Pero al menos tendría que haber título habilitante y función pública, más no así, por ejemplo, la remuneración y la juramentación, que como ustedes lo están viendo en la lámina, la juramentación es un tema protocolar, es un tema que no necesariamente lo hacen todos los funcionarios públicos, solo aquellos que son funcionarios de representación y que tienen funciones de decisión, ellos normalmente son los que juramentan, pero los servidores públicos, la mayoría no juramenta, solo les habilita el contrato que firman y la realización de la función pública, ¿no? Y la remuneración, que es algo totalmente prescindible para, porque hay hasta, vamos, juzgados o jueces ad honorem, jueces de paz que no cobran un dinero o una remuneración mensual del Estado, pero igual tienen derechos y obligaciones con el Estado. Siguiente, por favor. Estamos en la lámina 4, ¿verdad? En la lámina 4. Y vamos a ver aquí respecto al cohecho pasivo propio, ¿no? Al cohecho pasivo propio, que es nuestro primer tipo penal que vamos a tener, digamos, el objeto a interpretar. Y el cohecho pasivo propio, el nomen juris significa que en el primer párrafo, como ustedes están viendo ahí, los verbos rectores, que son los que mandan o los que van a dar el concepto, digamos, de qué entendemos por cohecho pasivo. El cohecho pasivo, como les había adelantado, es aquella en la cual el funcionario servidor público acepta los medios corruptores que son ofrecidos de manera voluntaria por el cohechante activo. El 393 más o menos reza así: aquel funcionario servidor público que en el ejercicio de funciones acepta o recibe o acepta a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones, ya sea, digamos, donativo, promesa de donativo, ventaja o beneficio, para vulnerar sus deberes funcionariales. Es aquí donde, digamos, entra a tallar el tema de lo que es propio, ¿no? El cohecho pasivo, porque el funcionario acepta o recibe, ¿verdad? Acepta o recibe. El primer párrafo, estamos en el primer párrafo del artículo 393, en la cual el funcionario público recibe los medios corruptores como consecuencia o a consecuencia, mejor dicho, de vulnerar, de transgredir sus deberes funcionariales. Es ahí lo propio, digamos. Por eso está esta frase de lo propio. La aceptación tiene que, digamos, ser realizada por el funcionario público. La aceptación es una, digamos, es un comportamiento genuino, voluntario, que realiza el funcionario público. La aceptación tiene que ser expresa, aunque en algunos casos también podría darse de tácita, ¿verdad? Donde se sobreentienda que el funcionario público haya aceptado por actos concluyentes, ¿verdad? Por actos concluyentes, el medio corruptor, ¿verdad? Está claro que la aceptación tiene que ser de manera voluntaria, ¿verdad? No tendría que ser coactiva, ni como consecuencia de un chantaje, ni consecuencia de un acto de constreñimiento a la libre voluntad, ¿verdad? Se trata más bien de evidenciar un disvalor del comportamiento por parte del funcionario público, ¿verdad? A ver, el acuerdo plenario 1/2005, quienes tienen la internet, quienes tienen el buscador, pueden encontrar, por ejemplo, el acuerdo plenario 1/2005 de nuestra Corte Suprema, que es un concepto, digamos que es un elemento vinculante, ¿no? En el fundamento cuarto, donde antes los acuerdos plenarios estaban, digamos,
como que recogían varios recursos de nulidades de casos concretos, no es ahora como se le conoce de manera general, conceptual, no, antes era un juntamiento, si cabe el término, de varios casos concretos. Y es así que este Acuerdo Plenario 1-2005 recoge el recurso de nulidad 1091-2004, que en el fundamento cuarto dice, miren qué interesante, ya se decía desde aquel entonces que la aceptación o el término aceptar, el mismo que se entiende como la acción de admitir voluntariamente lo que se ofrece por parte del funcionario del servidor público a iniciativa del extraneo, del particular, que ofrece o entrega un donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Es decir, se refiere tanto a la entrega inmediata de un bien como la promesa de un cumplimiento a futuro, ¿verdad? Entonces, es interesante porque luego de ahí, en la recurso de nulidad, bueno, digamos, siguiendo en este mismo recurso de nulidad 1091, nuevamente se dice lo siguiente, y aquí ya un poco, digamos, un poco mejor trabajado, dice, es el mismo que se entiende como la aceptación de admitir voluntariamente, bueno, y el funcionario las acepta lo ofrecido para realizar u omitir un acto en violación de sus funciones, ¿no? De tal manera que la aceptación constituye la conducta típica de la corrupción pasiva o cohecho pasivo que es propio del funcionario servidor público por el comportamiento de quien se deja corromper, en tanto que la activa corresponde al extraneus que corrompe a aquel funcionario. Interesante, ¿verdad? Entonces, ese es un primer, digamos, una interpretación exegética del primer párrafo del artículo 393, pero no solamente ese es el verbo rector, aceptar, que sería el punto de inicio cuando el funcionario acepta el verbo rector, porque el segundo paso es el recibir. El recibimiento, que es una suerte de aprehensión material, vamos a decir así, en términos tradicionales, aunque ahora ya no tanto, porque ahora está digitalizado todos los medios corruptores, sobre todo los de dinero, se recibe, y el recibimiento es, bueno, se recibe pues una dávida, ¿verdad? Una prebenda, o, bueno, solo eso se puede recibir, porque lo demás, respecto a la promesa de donativo, solo se puede aceptar, claramente, ¿verdad? El recibimiento, el recibir, es decir, entrar a la tenencia material del objeto que la otra parte ofrece como voluntad de hacer lo suyo. Es decir, en principio, recibir digamos, se entiende como un traslado físico de bienes, ¿no? Y digamos, como ya había dicho, a veces es condición sine qua non que para recibir antes tendrías que haberlo aceptado, ya sea de manera expresa o como también puede ser de manera tácita, ¿verdad?